Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios. En esta tarde exaltamos la gloria del Señor y estamos aquí invitándole para que estemos en este tiempo, en este programa. Vamos a continuar con el ministerio evangelístico. Esta es una serie de enseñanzas que hemos preparado para que usted se equipe en estos tiempos postreros para llevar la palabra, el mensaje para alcanzar a los perdidos. Así que hoy nos gozamos en Dios y estamos aquí para que continuemos. Hoy vamos a hablar acerca del plan de esta formación para que usted pueda conocer lo que vamos a estar tratando en este preciso momento. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy vamos a estar aquí y vamos a hablar acerca de todo lo que concierne al estudio de esta escuela evangelística. Empezamos ya hace unas 3 clases, estuvimos hablando acerca de la gran cosecha, de la disposición de alcanzar las almas en estos tiempos postreros, en estos tiempos últimos sobre la faz de la tierra, y sabemos que hay que estar equipado, preparado, sobre todo que el enemigo va a tratar de impedir que usted pueda hacer esa labor, ese trabajo, respecto a su llamado al ministerio para alcanzar las almas. Y estuvimos hablando acerca de la gran cosecha, hablamos acerca de cómo Dios quería equipar y preparar su iglesia para que pudiéramos tomar esas almas para Dios, que es la cosecha de los últimos tiempos. Y vamos a hablar entonces en esta tarde, vamos a hacer en este resumen. Aquí tenemos una tabla, es la tabla que hemos preparado para indicarle a usted todo lo que vamos a compartir. Aquí están en resumen, pues toda la información de las escuelas, la introducción, básicamente ya la empezamos, y vamos a entrar a partir de la próxima clase en lo que es la doctrina evangelística, porque digamos que hemos distribuido esta escuela en 3 partes. Lo que es la doctrina evangelística, lo que es la misión evangelística y lo que es la estrategia evangelística. En eso consiste esta escuela evangelística. Así que a todos aquellos que han sido llamados como evangelistas, que Dios le ha puesto en su corazón el desarrollar este ministerio, creo que esto puede ser fundamental para su vida. De hecho, ya hemos compartido esta escuela y se han formado muchos evangelistas que damos la gloria al Señor. Hoy están en muchas naciones compartiendo el mensaje del evangelio. Y hoy pues aquí vamos a empezar nuevamente a traer esta formación. Es importante que usted pueda mirar en las otras conferencias que dimos anteriores, que fueron 3 conferencias que son muy importantes, que son, digamos, que el fundamento de esta labor. Y aquí pues vamos a empezar a desarrollar todo lo que es la doctrina evangelística, o sea, conocer a fondo el ministerio. Vamos también a mirar lo que es la misión, o sea, cuál es el objetivo que vamos a alcanzar y, o sea, qué es lo que vamos a lograr con este trabajo. Y una forma de lograrlo es la estrategia evangelística. Así que vamos a estar mirando brevemente aquí. La doctrina evangelística consiste en todo lo que es el fundamento evangelístico. Vamos a hablar acerca del tratado evangelístico y la visión evangelística. En esta parte que estamos aquí, la doctrina evangelística, en lo que es fundamento evangelístico, vamos a hablar de lo que es en sí todas las bases bíblicas que avalan este ministerio, cómo se fundamenta el ministerio evangelístico, qué es lo que Dios nos da como
como base para decir que tenemos un ministerio evangelístico y cómo lo vamos a desarrollar. Todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos, fundamentales, lo que es la doctrina del Señor para que nosotros podamos desarrollar. Y en esta parte vamos a hablar del tratado evangelístico, que como muchos saben, un tratado es una serie de conocimiento acerca de un tema. Y aquí lo vamos a dirigir básicamente al ministerio evangelístico. O sea que vamos a hablar acerca del evangelista, vamos a hablar acerca de todas las características del evangelista, su fundamento, su relación social, su relación en cuanto a su fe. Vamos a hablar acerca de todo lo que rodea su vida para desarrollar este ministerio. Y hemos tomado como base la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el Señor evangelista, el Señor mostró ese ministerio, y por eso es que nosotros vemos como hasta el día de hoy su palabra sigue haciendo efecto en las vidas. Así que vamos a hablar acerca del tratado evangelístico y vamos a entrar a fondo en la persona del Señor como evangelista. Vamos a entender por qué actuaba de tal forma en cada circunstancia que vivió. Vamos a hablar acerca de su entorno, vamos a hablar acerca de su reacción en cuanto a su relación familiar, cómo se manejaba en medio de sus discípulos, hablando acerca como un hombre que fue llamado para alcanzar los perdidos, para hablarle acerca del reino de Dios. Es muy interesante esta parte del tratado evangelístico y pedimos a Dios que nos permita desarrollar todo esto, porque realmente son historias fascinantes, son conceptos muy fundamentales que todo evangelista debería conocer. Esto pues basado en toda nuestra experiencia, es basado en nuestro conocimiento y la revelación que Dios nos ha dado acerca de este ministerio a través de la Escritura. También vamos a hablar acerca de la visión evangelística, y para que usted tenga pues una idea de este tema, es que cada evangelista tiene un llamado especial y es enviado a cierta área. Y cuando hablamos de área, puede ser de una forma de llevar el evangelismo, de pronto a una cultura específica, de pronto a un tipo de persona en medio de la sociedad, etcétera. Llevar el mensaje evangelístico a pandillas, llevar el mensaje evangelístico a diferentes grupos étnicos, llevar el mensaje evangelístico a diferentes estratos sociales. Entonces es muy interesante mirar esto, porque a cada uno de nosotros se nos dio pues una visión específica, y una de las cosas que está de pronto impidiendo que su ministerio como evangelista pueda fluir y desarrollarse es que posiblemente está en el lugar equivocado. De pronto está haciendo su ministerio y no está dirigiéndose al objetivo que Dios ha establecido en su llamado. Y cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de las personas, de grupos, de estratos, de cultura, así, etcétera. Entonces es muy interesante conocer todo esto, porque una de las funciones o de los objetivos que nosotros tenemos es que usted pueda enfocarse en su llamado, pueda desarrollar lo que Dios le dio y hacerlo como Dios ha planificado sobre su vida. Entonces, todos estos temas son muy interesantes. Después vamos a entrar en lo que es la misión evangelística. Ya tiene que ver entonces de cómo, qué es lo que Dios está indicando hacer, desarrollar en cuanto a ese ministerio. Y esto, pues, aquí tenemos 3 puntos fundamentales para hacer esa labor evangelística. Tiene que ver con la fundación de centros evangelísticos, tiene que ver con la obra misionera en general, tiene que ver con el estudio general de zonas.
Entonces, estos tres temas vamos a desarrollarlo y usted va a empezar a ubicarse, va a empezar a, digamos que a tener un asiento en el ministerio, una base sólida para que usted pueda pues lograr su llamado. Muchas personas Dios las llama como evangelistas y ellos salen a hacerlo y necesitan tener unos fundamentos claros, y no estamos hablando de cómo usted va a hacer su prédica, porque cada uno sabe y Dios le pone cómo va a predicar la palabra. Estamos hablando de los fundamentos del ministerio en sí, cómo usted, cuáles son las bases que usted necesita conocer para que eso que usted tiene pueda llegar con efectividad en las vidas, tocar las almas, estar en, digamos que en el entorno adecuado, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su personalidad. No todo el mundo cabe en diferentes, digamos, estratos a predicar la palabra. No todo el mundo puede incursionar en diferentes tipos de formación de las personas, de sociedad. Entonces, todo esto tenemos que empezar a ubicarnos para poder hacer la labor. Hay personas que han sido llamadas a desarrollar su ministerio en ciertas esferas de la sociedad. Y el problema es que como no lo sabemos, entonces apuntamos en cualquier dirección y esto no nos va a permitir pues alcanzar el objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Así que en cuanto a la obra misionera en general, es una forma de poder implementar el ministerio evangelístico en lo que tiene que ver con la misión. Entonces, dentro del evangelio está lo que es la obra misionera. Y en esa obra misionera cabe perfectamente el ministerio evangelístico. Y entonces vamos a tener unas pautas de cómo desarrollar este ministerio en medio de las misiones. Y otro tema es el estudio general de zonas, que es un tema más profundo, es un tema que tiene que ver ya con el mundo espiritual, cómo nosotros podemos tener éxito en nuestra evangelización, reconociendo todo lo que es la parte espiritual, cómo los principados afectan a el público objetivo, a las personas a las cuales vamos a enviar la palabra. Entonces, si desconocemos el mundo espiritual, no vamos a poder alcanzar los objetivos con la evangelización o con el ministerio evangelístico. Muchas veces nos desgastamos llevando mensajes a ciertos lugares y predicamos, pero no ocurre nada, porque tenemos que empezar a estudiar esa zona, hablando espiritualmente. ¿Cuáles son los principados que están actuando, que impiden que las personas se puedan convertir a Cristo? O también qué ataduras espirituales mantienen a las personas de tal manera que no puedan cederse a la predicación del evangelio. Entonces, por mucho que nosotros podamos llevar un buen mensaje, de pronto usted tiene un mensaje bien trazado, tiene una palabra perfecta, adecuada, pero hay un bloqueamiento espiritual que le va a impedir que su objetivo sea alcanzado. Todo esto vamos a tenerlo aquí en esta escuela evangelística que hemos empezado. Ya tenemos, como les hemos dicho, ya 3 conferencias. Puede buscarla en esta misma página, ahí están. Y es bueno que usted mire desde la primera conferencia para que vaya ubicándose en esto que nosotros queremos compartirle, para que entonces sea de bendición y usted asimile todo lo que Dios tiene para su ministerio evangelístico. Luego vamos a entrar en lo que tiene que ver con la estrategia evangelística. Y en esta estrategia evangelística vamos a entonces a mirar lo que es la implantación de las escuelas evangelísticas. Vamos a hablar acerca de lo que es campañas evangelísticas y vamos a hablar acerca de lo que son las cruzadas de sanidad y milagros. Para efecto de que usted pueda ir teniendo un concepto acerca de esto, cuando hablamos de estrategia evangelística son los medios
que nosotros podemos implementar para que podamos llegar a más vidas. Y uno de los propósitos es la formación de evangelistas. Si nosotros tenemos más evangelistas, entonces más almas vamos a alcanzar. Y por eso vamos a hablar acerca de la implantación de las escuelas evangelísticas, hablando acerca de los concilios que deben implementar estas escuelas de acuerdo a todo esto que Dios nos ha dado para que sea de bendición. A través de la implantación de las escuelas evangelísticas vamos a tener la oportunidad de que haya una formación bastante clara, concisa y que esté acorde a ese ministerio, de acuerdo a ese concilio, de acuerdo a esa misión. Porque uno de los problemas que está teniendo hoy la iglesia local es el problema con los evangelistas. Muchos no han podido ser entendidos, muchos no han podido entender lo que es estar haciendo parte de la iglesia local y de la sujeción pastoral. Entonces, a través de esta implantación de las escuelas vamos a mirar todos estos puntos y vamos a lograr que haya una empatía entre el evangelista que está en una congregación y su pastor, porque eso es muy fundamental. Hemos conocido casos en que los evangelistas dicen: yo tengo este ministerio, nada me puede parar, nadie me puede detener, y se lanzan sin tener el aval de su pastor, sin tener la cobertura. Entonces esto trae problemas. Y ocurre el caso contrario, que personas que tienen el llamado evangelístico no tienen la libertad de hacer su ministerio porque su pastor le detiene, porque el pastor tiene temor de que alcance almas, etc. Entonces esto es algo complejo, pero que en Cristo nosotros podemos ubicar cada una de estas cosas y que pueden funcionar a perfección. Conozco muchos evangelistas que pertenecen a una iglesia local y que están en consonancia con su pastor y esto funciona a la perfección, que es lo que debe ser. Entonces, en todo esto lo que hace falta es un poco de formación, atender algunas cosas que son puntuales, específicas, muy importantes para que haya un funcionamiento adecuado. Qué bueno es que una iglesia local tenga evangelistas. Esa iglesia local con evangelistas va a crecer, porque el evangelista va a traer almas para la congregación local. Entonces, esto es muy importante y esto vamos a tratarlo en su tiempo, va a ser de gran bendición. Lo que tiene que ver con las campañas evangelísticas como estrategias es que es la manera de pronto en hacer el trabajo de alcanzar las almas mediante impactos poderosos en el mundo espiritual, y de eso se trata las campañas evangelísticas. Las campañas evangelísticas más bien son, acciones rápidas, contundentes contra el reino de las tinieblas. De manera pues que una campaña es un asedio espiritual contra la fuerza de las tinieblas que tiene las almas presas cautivas, que los tienen como unos rehenes. Las almas son rehenes que tiene el enemigo y nos toca a través de campañas ejercer en el mundo espiritual una autoridad muy poderosa para derribar principados que tienen cautivo un barrio, una región, una localidad, un municipio, incluso una nación. Entonces, esto es muy importante que lo miremos, que lo vamos a ver cómo organizar. Y no solo cuando hablamos de organizar, no estamos hablando de la parte que tiene que ver con logística, estamos hablando espiritualmente, qué impacto y cómo podemos impactar un territorio a través de una campaña evangelística. Y también vamos a ver lo que son las cruzadas de sanidad y milagro, que son, campañas, pero de una gran magnitud, donde vamos a implementar una serie de mecanismos, de acciones en medio de una comunidad, en medio de una sociedad, en medio de un sector, en medio de una ciudad, etcétera, para lograr derribar con toda contundencia
principados y potestades que están afianzados sobre algunos territorios. Entonces, estas cruzadas deben ser unas acciones sin pérdida de esfuerzo y de tiempo. Son acciones guiadas por el Señor que tienen que dar un resultado sí o sí. Entonces no se trata de hacer una actividad, se trata es que hay un proceso de búsqueda en el Señor, donde hay una orientación específica para alcanzar los propósitos. Y quiero recordar cuando el caso de David, cuando estaba ante una situación que se metía debajo del efod y le preguntaba al Señor si iba contra tal ciudad. Y muchas veces Dios le decía que no, otras veces Dios le decía, ve, yo estoy contigo. Entonces cuando iba, y esto pues relacionándolo con una cruzada, entonces cuando iba a enfrentar al enemigo, obtenía una victoria contundente porque iba bajo la dirección de Dios. Entonces cuando vamos a la dirección de Dios, la respuesta de la victoria es sí o sí. Entonces, para esto vamos a mirar todo este tema. Bendito el nombre del Señor. Y pues es la presentación que yo quería hacer en el día de hoy, para que usted conociera lo que vamos a mirar. Si a usted le interesa, pues notifíquenos en la caja de comentarios. También comparta este video con otros evangelistas o personas que han sido llamados al ministerio evangelístico. Envíelo a un pastor que quiera que haya una formación evangelística en su congregación, y esto pues será de grande bendición. Así que pues le damos la gloria al Señor en esta hora, dándole gracias a Dios por su misericordia, por lo que hoy Dios ha hablado en nuestra vida. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias al Todopoderoso que nos ha permitido compartir todas estas verdades. Así que estamos ya en plena disposición del próximo sábado, Dios mediante, ya arrancar con la primera parte de esta escuela evangelística, ya entrando lo que es ya en materia. Así que damos gracias a Dios, Dios le guarde y Dios le bendiga.